Hay momentos en la vida donde un hombre lo tiene todo, pero no tiene nada. Esta es la historia de cómo un millonario casi se desmaya al llegar temprano a casa y descubrir algo que el dinero jamás pudo comprar: la sonrisa verdadera de su hijo. En las afueras de Madrid, donde las mansiones se esconden entre bosques de pinos y jardines infinitos, existía una casa de campo que parecía sacada de una revista de lujo, pero que guardaba el silencio más profundo que cualquier tumba. Allí vivía Adrián Solís, magnate inmobiliario de 41 años, su hijo Nicolás, de 5 años, y Estela Navarro, la gobernanta que llevaba 2 años cuidando de esa familia rota. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas en esta historia? La mañana del jueves 14 de marzo comenzó como todas las demás en la casa de campo de los Solís. Adrián salió de la propiedad a las 6:30 de la mañana, cuando todavía la niebla cubría los campos como un manto fantasmal. Su Mercedes negro desapareció por el camino de grava hacia Madrid, donde pasaría 14 horas encerrado en oficinas de cristal, negociando proyectos millonarios, firmando contratos que movían fortunas, construyendo un imperio que cada vez se sentía más vacío. Adrián Solís era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de Forbes España, con trajes de Armani y relojes que costaban lo mismo que una casa promedio. Pero nadie que leyera esas revistas sabía que cada noche, cuando finalmente llegaba a casa, se detenía frente a la puerta de la habitación de su hijo sin atreverse a entrar, paralizado por una culpa que no sabía cómo nombrar. Dentro de la casa, Estela Navarro comenzaba su día con la misma rutina silenciosa de siempre. Tenía 38 años, cabello castaño siempre recogido en un moño sencillo, manos curtidas por el trabajo y ojos que veían demasiado. Había llegado a esa casa 2 años atrás, 6 meses después de que Sofía Solís, la esposa de Adrián y madre de Nicolás, falleciera en un accidente automovilístico en la autovía que conectaba Madrid con Segovia. Una tarde lluviosa, un camión que perdió el control, una vida que se apagó antes de que las ambulancias pudieran hacer algo. Nicolás tenía 3 años entonces, ahora tenía 5. Y en esos 2 años, Estela lo había visto convertirse en un niño fantasma que caminaba por esa casa enorme como si él también hubiera muerto ese día junto a su madre. Nicolás despertaba siempre a las 7:30. Estela subía las escaleras de madera maciza, atravesaba el pasillo donde los retratos de Sofía Solís sonreían desde marcos dorados y entraba a la habitación del niño. Era una habitación digna de un príncipe, cama con dosel, juguetes de todas partes del mundo, estanterías llenas de libros ilustrados, un rincón con mesa de dibujo y materiales de arte profesionales. Adrián compraba todo lo que veía, como si cada juguete pudiera llenar el vacío de su ausencia. Pero Nicolás apenas tocaba nada de eso. El niño se despertaba, se vestía con la ropa que Estela le preparaba, bajaba a desayunar en silencio, comía sin apetito y pasaba el resto del día vagando por la casa o sentado en el jardín, mirando hacia ninguna parte con esos ojos verdes idénticos a los de su madre, pero sin el brillo que ella solía tener. Esa mañana de marzo, Estela encontró a Nicolás ya despierto, sentado en su cama, abrazando un conejito de peluche que Sofía le había regalado en su 3er cumpleaños, días antes de morir. El niño no lloró cuando su madre falleció, nunca lloraba, solo se volvió más silencioso, más ausente, como si una parte esencial de él se hubiera ido junto con ella. «Buenos días, Nicolás», dijo Estela con esa voz suave que siempre usaba con él, como si hablara con un pajarito herido. El niño levantó la vista y asintió levemente. No sonrió, nunca sonreía. Estela llevaba 2 años trabajando en esa casa y no recordaba haber visto una sola sonrisa genuina en el rostro de ese niño. A veces, cuando su padre llegaba tarde por la noche y se asomaba a darle un beso pensando que dormía,
Nicolás fingía estar dormido para evitar la incomodidad del encuentro. Ambos estaban atrapados en una danza de dolor silencioso, incapaces de alcanzarse, separados por un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Desayunaron en la cocina luminosa con ventanales que daban al jardín. Estela había preparado panqueques con mermelada, chocolate caliente, fruta fresca. Nicolás comió 3 bocados y dejó el resto, no por capricho, sino porque el vacío en su pecho no dejaba espacio para el apetito. Estela no lo presionó. Había aprendido que con Nicolás había que ser paciente, respetar sus silencios, esperar el momento adecuado, y ese momento todavía no llegaba. Después del desayuno, Nicolás salió al jardín. Era un espacio espectacular con césped perfectamente cortado, fuentes de piedra, rosales importados de Francia, árboles centenarios. Pero el niño solo se sentaba bajo un sauce llorón, abrazando sus rodillas, mirando las nubes pasar. Estela lo observaba desde la cocina mientras lavaba los platos, con ese nudo familiar en el estómago. Ese niño estaba muriendo por dentro y nadie parecía saber cómo salvarlo. Los mejores psicólogos infantiles de Madrid habían intentado llegar a él. Adrián pagaba fortunas por terapias privadas, pero Nicolás simplemente se sentaba en silencio durante las sesiones, respondiendo con monosílabos, construyendo muros cada vez más altos alrededor de su corazón roto. Lo que los psicólogos no sabían, lo que Adrián no quería ver, era que Nicolás no necesitaba más terapias costosas. Necesitaba a su padre. Necesitaba que alguien lo mirara de verdad, que alguien lo abrazara sin prisa, que alguien le dijera que estaba bien sentir dolor, que estaba bien extrañar a mamá, que no estaba solo en ese sufrimiento. Pero Adrián Solís había decidido, consciente o inconscientemente, que era más fácil trabajar 18 horas al día que enfrentar los ojos de su hijo, que le recordaban constantemente todo lo que había perdido. Estela terminó con las tareas de la mañana y salió al jardín. Se sentó en el césped junto a Nicolás, a una distancia respetuosa, sin invadir su espacio, pero haciéndole saber que estaba ahí. Así pasaron 20 minutos en silencio. Finalmente, Nicolás habló, algo que raramente hacía. «Estela, ¿crees que mi mamá puede verme desde el cielo?». La pregunta atravesó el corazón de Estela como una flecha. Era la primera vez en meses que Nicolás mencionaba a su madre directamente. «Sí, Nicolás, estoy segura de que puede verte. Y estoy segura de que está muy orgullosa del niño valiente que eres». «No soy valiente», murmuró el niño con voz apagada. «Los niños valientes no tienen miedo todo el tiempo». «¿Miedo de qué, cariño?». Nicolás tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, las palabras salieron tan bajito que Estela apenas las escuchó. «Miedo de olvidar su cara. Miedo de que papá también se vaya un día. Miedo de quedarme completamente solo». Estela sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. No podía llorar frente a Nicolás. Ese niño necesitaba fortaleza, no más tristeza. Extendió una mano lentamente y cuando Nicolás no se alejó, la posó suavemente sobre su hombro pequeño. «No estás solo, Nicolás. Yo estoy aquí. Y tu papá está aquí también, aunque a veces no lo parezca. Está perdido en su propio dolor, pero eso no significa que no te ame. Te ama más que a nada en este mundo, solo que no sabe cómo demostrártelo porque él también tiene miedo». «¿Papá tiene miedo?». «Todos tenemos miedo, mi niño. Incluso los adultos grandes y fuertes, incluso los millonarios. El miedo no discrimina. Pero ¿sabes qué es lo que hace que el miedo se vuelva más pequeño? El amor. Cuando compartimos el amor, cuando nos atrevemos a abrazar a alguien aunque tengamos miedo, el miedo pierde poder». Nicolás la miró con esos ojos verdes enormes, procesando las palabras con la seriedad de un filósofo de 5 años. «Entonces, si abrazo a mi papá, ¿su miedo se irá?». «Tal vez no todo su miedo», respondió Estela con honestidad, «pero sí una parte. Y cada abrazo hará que ese miedo sea un poquito más pequeño, hasta que un día sea tan pequeño que ya no puedas separarte de tu papá».
Nicolás asintió lentamente, volviendo su mirada hacia las nubes. Estela sintió que algo pequeño pero significativo había sucedido en ese momento. Una grieta en el muro, un rayo de luz filtrándose por una rendija. No era mucho, pero era algo. El resto del día transcurrió con la rutina habitual. Estela preparó el almuerzo que Nicolás apenas probó. Por la tarde, intentó interesarlo en alguna actividad: pintar, leer, jugar con sus juguetes caros que permanecían intactos en sus cajas. Pero Nicolás solo quería estar afuera, bajo su sauce llorón, en su mundo silencioso, donde nadie podía lastimarlo más de lo que ya estaba lastimado. A las 6 de la tarde, Estela recibió el mensaje de siempre en su teléfono. Era de Adrián. «Llegaré tarde. No me esperen despiertos». El mismo mensaje de todos los días. La misma ausencia predecible. Estela suspiró, guardó el teléfono y continuó con su rutina. Preparó la cena, bañó a Nicolás, lo ayudó a ponerse el pijama, lo arropó en su cama enorme, donde parecía aún más pequeño y vulnerable. «Estela», dijo Nicolás cuando ella estaba por apagar la luz, «¿te puedes quedar un ratito más?» «Claro que sí, mi niño». Se sentó en el borde de la cama y, sin que Nicolás lo pidiera, comenzó a contarle una historia. No una historia de los libros caros en su estantería, sino una historia que su propia abuela le contaba cuando era niña en su pueblo de Extremadura. Una historia sobre un niño valiente que había perdido algo muy importante y que, con la ayuda de una estrella mágica, aprendió que las personas que amamos nunca se van realmente, sino que viven para siempre en nuestros corazones. Era una historia simple, tal vez incluso cursi, pero Nicolás la escuchó con atención absoluta, y cuando Estela terminó, el niño tenía los ojos cerrados y respiraba con la paz de quien finalmente encontró un momento de descanso en medio del dolor constante. Estela se quedó sentada ahí un rato más, mirando dormir a ese niño que se había metido en su corazón de formas que nunca anticipó. Ella había aceptado este trabajo por el salario generoso que le permitía mantener a su madre enferma en Extremadura y pagar la universidad de su hermano menor. Pero en 2 años, Nicolás se había convertido en mucho más que un trabajo. Se había convertido en una misión, en un propósito. Salvar a ese niño de ahogarse en su propio dolor se había vuelto tan importante como respirar. Bajó las escaleras en silencio y se preparó un té en la cocina. Miró el reloj, las 10:30 de la noche. Adrián probablemente llegaría pasada la medianoche, subiría directo a su habitación y mañana todo volvería a repetirse. El mismo ciclo interminable de ausencia y dolor. Y Nicolás seguiría marchitándose lentamente en esa casa llena de todo, excepto de lo único que realmente necesitaba: un padre presente. Estela estaba por subir a su habitación en el ala de servicio cuando escuchó un sonido que la hizo congelarse: el crujido de la grava en la entrada, luces de un coche iluminando las ventanas. Miró el reloj confundida. Apenas las 11 de la noche. Adrián nunca llegaba antes de la medianoche. Se asomó por la ventana y vio el Mercedes negro estacionándose. Adrián salió del coche con paso cansado, aflojándose la corbata, cargando su maletín de cuero. Lucía tenso, agotado, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Estela sintió algo extraño en el estómago, una premonición tal vez, la sensación de que esta noche sería diferente, de que algo estaba a punto de cambiar. Adrián Solís abrió la puerta principal de su casa de campo, esa casa de 6 millones de euros que se sentía más vacía que cualquier apartamento de 20 metros cuadrados. El silencio lo recibió como siempre, pero esta noche ese silencio le pesó de forma diferente. Había salido de su última reunión a las 9, harto repentinamente de números, proyecciones, negociaciones. Por primera vez en 2 años había sentido una necesidad urgente de llegar a casa, aunque no sabía bien por qué ni qué esperaba encontrar al llegar. Dejó el maletín en la entrada,
Se quitó los zapatos y caminó por la casa en silencio. Todas las luces estaban apagadas, excepto la de la cocina. Probablemente Estela preparándose su té nocturno antes de retirarse. Adrián iba a subir directo a su habitación como siempre, pero algo lo detuvo. Un instinto. Una voz interna que le decía que fuera a la cocina, que hablara con Estela, que preguntara por Nicolás, aunque ya supiera la respuesta. Que el niño había cenado poco, había hablado menos y se había ido a dormir temprano como siempre. Pero Adrián necesitaba escucharlo. Necesitaba que alguien le confirmara que su hijo todavía existía, que todavía respiraba, que todavía estaba ahí, aunque él, Adrián, estuviera ausente la mayor parte del tiempo. Pero lo que Adrián Solís no sabía era que al día siguiente llegaría aún más temprano a casa, y lo que descubriría en ese momento cambiaría absolutamente todo. Porque a veces los milagros no llegan cuando los esperamos, llegan justo cuando más los necesitamos, aunque no sepamos que los estamos necesitando. El viernes 15 de marzo amaneció con un cielo despejado que prometía un día hermoso. Adrián Solís despertó a las 5:30 de la mañana, como siempre, pero esta vez algo era diferente. Una inquietud extraña lo había acompañado toda la noche, interrumpiendo su sueño con imágenes borrosas de Nicolás que no podía descifrar completamente. Cuando bajó a desayunar, Estela ya estaba en la cocina preparando café. Se saludaron con la formalidad de siempre, intercambiaron algunas palabras sobre el clima y la agenda del día, y luego Adrián se marchó en su Mercedes negro, tragado otra vez por la rutina implacable de su imperio inmobiliario. Pero esa mañana, durante una reunión con inversionistas japoneses que habían volado específicamente para verlo, Adrián no pudo concentrarse. Los números en las presentaciones de PowerPoint se desdibujaban frente a sus ojos. Las voces de sus socios sonaban lejanas, como si hablaran desde el otro lado de un túnel. En su mente solo había una imagen: Nicolás sentado solo bajo el sauce llorón, abrazando sus rodillas, con esa expresión de ausencia que partía el alma. Y por primera vez en 2 años, Adrián sintió algo más fuerte que su necesidad de control y éxito. Sintió una urgencia primitiva, visceral, de ver a su hijo, de estar en casa, de romper ese ciclo de ausencia que lo estaba consumiendo tanto como a Nicolás. A las 2:30 de la tarde, en medio de una negociación crucial sobre un proyecto de 200 millones de euros, Adrián hizo algo que jamás había hecho en su carrera profesional. Se levantó de la mesa, pidió disculpas con una voz que no admitía cuestionamientos y anunció que tenía una emergencia familiar que atender. Sus socios lo miraron con incredulidad. Adrián Solís no tenía emergencias familiares. Adrián Solís era la máquina perfecta que nunca se detenía, pero esta vez sí lo hizo. Tomó su maletín, salió de la sala de juntas, ignoró las llamadas de su asistente, subió a su Mercedes y condujo hacia la casa de campo con una determinación que no sentía desde que Sofía estaba viva. El camino, que normalmente tomaba con el piloto automático mental, revisando correos en cada semáforo, esta vez lo condujo con atención plena. Veía los campos verdes a los lados de la carretera, los pueblos pequeños con sus iglesias antiguas, las montañas azuladas en el horizonte. Era como si después de 2 años de ceguera voluntaria, sus ojos finalmente se hubieran abierto. Madrid quedó atrás, y con cada kilómetro que avanzaba, Adrián sentía que algo dentro de él se aflojaba, como un nudo demasiado apretado que finalmente cedía. Llegó a la casa de campo a las 3:15 de la tarde. El sol estaba alto, bañando la propiedad con esa luz dorada de principios de primavera que hacía que todo se viera más vivo, más real. Adrián estacionó el Mercedes en su lugar habitual, pero no salió inmediatamente del coche. Se quedó ahí sentado, con las manos todavía en el volante, mirando su casa como si la viera por primera vez. Era hermosa,
objetivamente hermosa. Una construcción de piedra y madera que combinaba perfectamente la elegancia moderna con el encanto rústico. Había ganado premios de arquitectura, había aparecido en revistas internacionales, pero también era el escenario de su fracaso más absoluto como padre. Finalmente bajó del coche y caminó hacia la entrada principal, pero algo lo detuvo antes de abrir la puerta. Voces, muy suaves, casi imperceptibles, pero voces al fin. Venían del jardín trasero, una voz de mujer que reconoció inmediatamente como la de Estela, y otra voz, una voz que Adrián no había escuchado en tanto tiempo que al principio no pudo identificarla, una voz infantil. No hablando con monosílabos apagados como siempre, no respondiendo preguntas con asentimientos silenciosos, sino hablando de verdad, con algo que sonaba casi como entusiasmo. El corazón de Adrián comenzó a latir más rápido. Dejó su maletín en la entrada y caminó con pasos silenciosos alrededor de la casa, hacia el jardín trasero. Lo que vio cuando dobló la esquina lo dejó completamente congelado, incapaz de moverse, incapaz de respirar, incapaz de hacer otra cosa que observar una escena que no sabía que era posible. Estela estaba sentada en el césped bajo el sauce llorón, con las piernas cruzadas, con su uniforme de trabajo ligeramente arrugado y manchado de tierra. Y junto a ella, también sentado en el césped, estaba Nicolás. Pero no era el Nicolás ausente y silencioso que Adrián conocía. Este Nicolás tenía las mejillas ligeramente rosadas por el sol. Este Nicolás movía las manos mientras hablaba, señalando algo en el suelo frente a ellos. Y lo más impactante, lo más imposible, lo que hizo que a Adrián se le cortara la respiración. Este Nicolás estaba sonriendo. No era una sonrisa falsa ni forzada, era genuina. Una sonrisa que iluminaba su rostro entero, que arrugaba su nariz, que hacía que sus ojos verdes brillaran con una luz que Adrián había olvidado que existía. Estela y Nicolás estaban construyendo algo en el suelo. Adrián se acercó un poco más, escondido detrás de un rosal, y vio que eran casitas hechas con ramitas, piedras pequeñas y flores silvestres. Una ciudad en miniatura creada con elementos del jardín. «Y esta de aquí es tu casa, Nicolás», decía Estela con voz cálida. «¿Ves? La hice con las ramitas más fuertes para que sea segura y nadie pueda derribarla nunca. Es muy bonita», respondió Nicolás con voz clara, sin el tono apagado de siempre. «Pero está sola. Necesita vecinos». «Las casas no deben estar solas». «Tienes toda la razón», concedió Estela. «Entonces construyamos más casitas alrededor. Una comunidad donde todas las casas se cuidan entre sí». Nicolás asintió con entusiasmo y comenzó a recolectar más ramitas, más piedrecitas. Trabajaba con concentración, con propósito, con algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Estela lo observaba con ternura, guiándolo cuando necesitaba ayuda, dejándolo explorar cuando estaba seguro. «Estela», dijo Nicolás después de unos minutos, «¿tú crees que mi mamá me puede ver hacer esto?» «Absolutamente», respondió Estela sin dudar, «y probablemente está sonriendo tanto como yo al verte crear algo tan hermoso. Quiero que sepa que no la he olvidado», continuó Nicolás con voz más pequeña, «pero también quiero que sepa que está bien si yo vuelvo a ser feliz a veces». «¿Crees que ella entendería eso?» Adrián sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso, sin control. Su hijo de 5 años estaba cargando con una culpa que ningún niño debería cargar, la culpa de atreverse a ser feliz después de perder a su madre. «Nicolás, mi niño hermoso», dijo Estela con voz emocionada, «tu mamá querría exactamente eso. Querría que fueras feliz, querría que te rías, que juegues, que construyas casitas en el jardín. Querría que vivas tu vida con todo el amor y la alegría que puedas encontrar. Porque ese es el mejor regalo que puedes darle. Vivir plenamente,
no olvidándola, nunca olvidándola, pero sí permitiéndote ser un niño otra vez. Nicolás procesó estas palabras en silencio durante unos segundos. Luego, con la simplicidad devastadora de los niños, preguntó: ¿y mi papá? Él también querría que yo fuera feliz, porque a veces pienso que él no puede verme feliz, porque le recuerdo demasiado a mamá, y eso le duele. Estela respiró profundo, claramente eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Tu papá te ama más que a nada en el mundo, Nicolás. Nunca dudes de eso. Lo que pasa es que los adultos a veces somos muy tontos. Cuando nos duele algo mucho, en lugar de pedir ayuda o de compartir ese dolor con las personas que amamos, nos escondemos. Construimos paredes enormes alrededor de nuestros corazones pensando que eso nos protegerá. Pero lo único que logra es que nos quedemos más solos. Tu papá está atrapado detrás de una de esas paredes, pero no porque no te quiera, sino porque te quiere tanto que no sabe cómo manejarlo sin tu mamá aquí. Entonces, si yo lo ayudo, ¿él podría salir de esa pared? Tal vez, dijo Estela con honestidad, o tal vez él tenga que encontrar su propio camino para salir. Pero lo que sí puedo decirte es que tú no eres responsable del dolor de tu papá, así como no eres responsable de la muerte de tu mamá. Ambas cosas pasaron y son terribles y duelen, pero no son tu culpa. Y no debes dejar de ser un niño por miedo a lastimar a los adultos a tu alrededor. ¿Me entiendes? Nicolás asintió lentamente y luego hizo algo que Adrián no había visto en 2 años. Se acercó a Estela y la abrazó. Un abrazo sincero, necesitado, de un niño que finalmente había encontrado un espacio seguro donde su dolor era validado, pero no le impedía también sentir alegría. Estela lo abrazó de vuelta, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, meciendo suavemente al niño que se había convertido en mucho más que un trabajo. Adrián no pudo soportarlo más. El peso de 2 años de ausencia emocional, de cobardía disfrazada de trabajo importante, de oportunidades perdidas y momentos robados, cayó sobre él con una fuerza que casi lo tira de rodillas. Salió de detrás del rosal, todavía llorando, todavía temblando, y dio un paso hacia ellos. El crujido de una rama bajo su pie los alertó de su presencia. Estela y Nicolás se separaron y giraron simultáneamente hacia él. La expresión de Estela fue de sorpresa absoluta. Nunca, en 2 años, Adrián había llegado tan temprano. La expresión de Nicolás fue más compleja. Sorpresa también, pero también miedo, preocupación, como si lo hubieran atrapado haciendo algo prohibido. «Papá», susurró Nicolás, y el miedo en su voz partió a Adrián en 1000 pedazos. Adrián avanzó con pasos temblorosos, sin saber qué decir, sin saber cómo explicar que acababa de presenciar el momento más importante de su vida, que acababa de ver a su hijo sonreír por primera vez en 2 años, que acababa de escuchar las preocupaciones de ese niño de 5 años que cargaba culpas que no le pertenecían, que acababa de darse cuenta con una claridad brutal de que había estado tan ocupado huyendo de su propio dolor, que había abandonado completamente a la única persona que quedaba de su familia. Se arrodilló en el césped frente a Nicolás, sin importarle arruinar su traje de 3000 euros. Miró a su hijo directamente a los ojos, esos ojos verdes idénticos a los de Sofía, y por primera vez en 2 años realmente lo vio. No como un recordatorio doloroso de lo que había perdido, sino como lo que era, su hijo, su razón para seguir viviendo, el legado más precioso que Sofía le había dejado. «Nicolás», dijo Adrián con voz quebrada, «perdóname, por favor, perdóname». El niño lo miraba con confusión, sin entender completamente qué estaba pasando. Estela se había levantado discretamente, dándoles espacio, pero permaneciendo lo suficientemente cerca por si acaso. «¿Perdonarte por qué, papá?» «Por todo», respondió Adrián, y las palabras salían entre sollozos que ya no podía controlar. «Por no estar aquí, por dejarte solo con tu dolor, por hacerte pensar que no puedes ser feliz.
por construir paredes tan altas que ni siquiera podías alcanzarme, por ser un cobarde que eligió esconderse en el trabajo en lugar de estar aquí contigo, viviendo este dolor juntos, sanando juntos. Nicolás parpadeó varias veces, procesando. Luego, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, preguntó: ¿por qué me dejaste solo, papá? ¿Hice algo malo? La pregunta fue como un golpe directo al corazón. Adrián negó con la cabeza violentamente. No, tú no hiciste nada malo, nada. Yo hice todo mal. Yo soy el que falló. Cuando tu mamá murió, una parte de mí también murió. Y en lugar de encontrar consuelo en ti, en lugar de abrazarte y llorar contigo y recordarla juntos, huí. Huí porque cada vez que te miraba, veía a ella. Y me dolía tanto que no sabía cómo manejarlo. Pero eso no es excusa. Nada justifica haberte abandonado emocionalmente. Eres mi hijo. Eres lo más importante del mundo. Y estuve tan ocupado protegiendo mi propio dolor que olvidé que tú también estabas sufriendo, que tú también la perdiste, que tú también necesitabas a alguien que te dijera que todo iba a estar bien. Nicolás lo miraba con esos ojos enormes llenos de lágrimas. Adrián extendió los brazos lentamente, temblando, sin saber si Nicolás lo aceptaría o lo rechazaría. Por un momento terrible, el niño no se movió, y Adrián sintió que ese era el castigo justo por 2 años de ausencia. Pero entonces, lentamente, Nicolás dio un paso, luego otro, y luego se lanzó a los brazos de su padre con una fuerza que los tiró a ambos en el césped. Adrián abrazó a su hijo como si su vida dependiera de ello. Lloró sin control, sin importarle que Estela los viera, sin importarle que este no fuera el comportamiento apropiado de un ejecutivo poderoso. Porque en ese momento no era un ejecutivo, era simplemente un padre roto que finalmente había encontrado el camino de regreso a su hijo. Nicolás también lloraba, aferrándose al traje de su padre, dejando salir 2 años de dolor contenido, de abandono silencioso, de preguntas sin respuesta. Y en ese abrazo desesperado, algo comenzó a sanar. No completamente, porque las heridas así de profundas no sanan en un momento, pero sí comenzó una grieta en el hielo, un rayo de luz atravesando la oscuridad. Estela observaba la escena con lágrimas rodando libremente por su rostro. En 2 años trabajando en esa casa, esta era la primera vez que veía algo parecido a una conexión genuina entre padre e hijo. Y supo, con esa certeza profunda que viene del corazón, que algo fundamental acababa de cambiar en la familia Solís. No sabía exactamente qué vendría después, si Adrián podría mantener esta apertura emocional o si volvería a cerrarse. No sabía si Nicolás podría perdonar realmente 2 años de abandono. No sabía si ella misma seguiría formando parte de esta historia o si su papel había sido simplemente ser el catalizador de este momento. Pero sabía que este instante, este abrazo desesperado entre un padre y su hijo, en el césped bajo un sauce llorón, era el comienzo de algo. Y los comienzos, aunque aterradores, siempre llevan consigo la semilla de la esperanza. Pero un abrazo, aunque necesario y sanador, no borra 2 años de dolor en un instante. El verdadero desafío estaba por comenzar: aprender a ser padre e hijo otra vez. Y Adrián Solís estaba a punto de descubrir que reconstruir lo que se rompió requiere mucho más que dinero o buenas intenciones. Requiere presencia, paciencia y la voluntad de enfrentar demonios que había estado evitando durante demasiado tiempo.